Visión presenta. Amigos, buen día, bienvenidos a BLM Noticias. En este día lunes 30 de enero se nos va el primer mes de este año 2017. Buen día, gracias por acompañarnos. Verónica, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo. Qué gusto poder, estar llegando hasta sus hogares. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes en este inicio de semana, así que qué bueno que ya nos está acompañando. Y arrancamos con los titulares más relevantes. Le contamos que la temperatura actual en la ciudad de Guatemala es de 15 grados centígrados. Vamos entonces a conocer la realidad de Guatemala y el mundo. Hablaba que se debería... No vamos a dar declaraciones, señorita. Gracias. Presidente, ¿por qué sí se pide la renuncia de un diputado de PCN cuando fue un caso menor? Perdón. Y no se habita con un diputado que está sindicado de delito de asesinato. El presidente Morales continúa sin pronunciarse respecto al caso del diputado Julio Juárez, señalado por pagar por asesinar a periodistas. Oportunidad, porque voy a apurar. O sea, usted en este momento le llamaba la atención a su hijo y no su trabajo como diputada. Claro que sí, pero al igual que ella, son mal. La magistrada Blanca Stalin argumenta que los señalamientos hacia su persona son parte de una persecución en su contra. El Congreso gastará más de 7 millones de quetzales por mantener 16 comisiones extraordinarias creadas por el partido oficialista. En reunión de la ANAM, jefes ediles pretenden aumentar el impuesto de los combustibles para mejorar la recaudación. Y el cuarto poder, que era el demonio. Por algo se le dice a la prensa el cuarto poder. Bueno, así hablaba el alcalde Arzú en relación a los medios de comunicación en su habitual discurso contra la prensa. En Noticias del Mundo, justicia bloquea parte del decreto del gobierno de Estados Unidos para impedir el ingreso de musulmanes al país. Luego de una semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump habla por teléfono con varios líderes mundiales buscando acercamientos. Una de las carreras más emblemáticas del inicio de cada año, hablamos de la Max Tot, se realizaba. Tenemos un resumen de lo que vivían los guatemaltecos. Hablamos también del Abierto de Australia 2017. Serena Williams logra la victoria. En noticias del mundo del espectáculo, la representante francesa se convierte en la mujer más bella del mundo. Y además hoy hablamos de un tema central, el combate al hambre y a la desnutrición. Es el tema que hoy nos convoca en otros temas importantes que ponemos sobre la mesa. Un presidente visita a su hijo por fraude. Otro presidente asume y regaña a la primera dama. Un diputado habla. También hablaremos de las inolvidables y el resumen de lo ocurrido en el plano político hace algunos días. Y por supuesto estaremos compartiendo con todos ustedes lo que sucedía ayer cuando Francia se convertía en la nueva Miss Universo. Detalles del evento más importante de belleza a nivel internacional en instantes. Buen día, gracias por acompañarnos. 13 grados la temperatura actual, eso es lo que nos indica el pronóstico a esta hora. Y al parecer viene el frío, ya hablamos con la gente de la Correa en un ratito, Verónica, para ver de este tema, a ver qué pasa con las temperaturas. Analizaremos eso más adelante entonces, al igual que cada una de las regiones de Guatemala. Pero tenemos que hablar y enfocarnos en la realidad de Guatemala. Bueno, tema que generó muchos comentarios este fin de semana y es que acaba de anunciar entonces a través de las redes el presidente de la República, Jimmy Morales, que ya no va a donar su sueldo como lo había estipulado, aunque no había sido un anuncio hecho durante la campaña. Es el presidente de la República entonces que anuncia que ya no va a donar
su salario. Efectivamente, un total de 27 aportes a distintas instituciones concretaba como donaciones de su sueldo durante el año 2016, según información de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Bueno, y es que ayer justamente Morales anunció en su cuenta de Facebook que dejará de hacer ese aporte de forma temporal debido a la situación actual y el costo que representa. No especificó el monto total de lo donado, pues afirmó que se hizo de una forma discreta para no publicitar algo que se hace de corazón. Bueno, y después de un año de estar frente al país, el presidente, de acuerdo a un cálculo, debería haber donado por lo menos 276.870 quetzales, que corresponden al 60% de su sueldo, 41.950 mensuales, para cumplir con su compromiso de campaña y que reiteró al ser electo. Ahí tenemos la información. Esto generó muchas reacciones, muchas repercusiones. Justamente, usted también puede pronunciarse a través de redes sociales, ya vamos a poner la pregunta, pero esta fue la noticia que más impactó este fin de semana. Aduciendo la situación por la que hoy está enfrentando, el presidente dice que ya no será posible entonces entregar este donativo. Pero cambiamos al ángulo de la información y es el tema que vamos a analizar esta mañana. Y tenemos que enfocarnos en la realidad que viven, cientos de guatemaltecos día con día. Estamos hablando de esta lucha contra el hambre y la desnutrición. Es que efectivamente debemos comentarles que la desnutrición crónica que afecta a la población menor de 5 años es una de las principales manifestaciones de la inseguridad alimentaria y nutricional en Guatemala. Afecta la capacidad intelectual y cognitiva del niño y disminuye su rendimiento escolar. Por supuesto que en consecuencia limita su capacidad de convertirse en un adulto para contribuir al desarrollo del país. ¿Qué es lo que sucede? Se deben concentrar los esfuerzos en la reducción de este problema para así poder contribuir a través de una inversión pública en el capital humano y por supuesto el desarrollo económico y social de nuestra Guatemala. Eso todos lo sabemos. Lo que no sabemos es qué pasa con las prioridades que tenía la Política General 2016-2020 del actual presidente con la reducción de la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de 2 años, sobre todo dándole prioridad a la niñez indígena y en áreas rurales. ¿Cómo está el tema? Pues hoy vamos a abordar con la gente de la CESAN qué es lo que ocurrió entonces con la desnutrición en este año y 2 semanas de gobierno del presidente de la República. Pero cuando son las 5 de la mañana con 52 minutos, obviamente hay que seguir hablando de las repercusiones que siguen existiendo, sobre todo este fin de semana, con las medidas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El pasado viernes teníamos y recibíamos la noticia de cómo entonces el presidente de Estados Unidos firmaba este decreto migratorio en contra de 7 países musulmanes. Orden de Trump cierra ingreso de ciudades, como decíamos, de estas naciones y por supuesto manifestaciones, condenas internacionales y políticas 9 días después de la llegada al poder de Donald Trump se enfrentan en una gran cantidad de críticas ante esta decisión. Debemos decir que en los aeropuertos hubo un colapso realmente en muchos lugares y el presidente de Estados Unidos defendió ayer su polémico veto temporal a la entrada de refugiados y ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana pese a la ola de protestas a nivel mundial. Bueno, y es que tenemos que resaltar entonces que estas detenciones, este drama y esta confusión se daba obviamente en cuanto a los efectos de esta orden de Donald Trump que prohíbe entrar a Estados Unidos a refugiados y migrantes de ese país. Estamos hablando de 3 meses. Este es un proceso que puede tomar entre 18 y 24 meses, es lo que afirman algunos expertos. ¿Y qué es lo que decía Donald Trump? El presidente indicaba que esta suspensión del programa de refugiados era necesaria para que las agencias del gobierno tengan tiempo de establecer un sistema más estricto de escrutinio y asegurarse de esa manera que no se emiten visas a individuos que son una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, un tema más que polémico que lo estamos abordando esta mañana. Son las 5 con 53 minutos. Veamos cómo está Calzada Roosevelt muy tempranito. Empieza a fluir el tránsito. Todavía oscuro el panorama en este lunes que amanece con 13 grados centígrados. Ahí tiene usted entonces la situación del tránsito. Más adelante recorremos otras arterias principales de la ciudad. Mientras tanto, ponga atención a lo que sucede en Calzada Roosevelt y se lo compartimos. Bueno, ya está Dalia Santos con nosotros, así que en un ratito nos va a comentar el resumen más completo de la voz de una persona calificada en el tema para hablar del tránsito. Y ahora vuelta de página para hablar de las temperaturas. Lorraine está con nosotros. Le damos los buenos días. Adelante.
Muy buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando una nueva jornada y una nueva semana, por supuesto, conociendo lo más importante con respecto al comportamiento del clima en el territorio nacional. Iniciamos entonces con Ciudad Capital. Guatemala amanece con una temperatura actual de 13 grados centígrados y posibilidades de lluvia que se mantienen bastante bajas, solamente con un 10%. Sin embargo, el descenso en las temperaturas continúa, específicamente en algunas regiones de nuestro país, el occidente de Guatemala. El frente frío del que le mencionábamos en la semana pasada, que se encontraba en México, se empieza a acercar cada vez más a Guatemala. Podría estar causando entonces efectos de bajas en las temperaturas, específicamente el occidente, franja transversal del norte y meseta central de nuestro país, donde las temperaturas bajas se empiezan a sentir cada vez más. Vemos que los primeros rayos de sol empezarán a salir a partir de las 6 de la mañana con 29 minutos y estaría anocheciendo a partir de las 5 de la tarde con 35 minutos. Más adelante le vamos a estar platicando un poquito más de las temperaturas para los próximos 4 días, cómo se encontrarán estas extremas en cada uno de los departamentos para esta jornada y también el comportamiento de este frente frío y los efectos que podría tener en el territorio nacional. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Muy buenos días. Gracias por el anticipo, Lorraine, pero con esta llamada telefónica seguimos hablando de lo que puede pasar esta semana con el frío en el país. Y por eso acudimos a las fuentes, al vocero de la CONRED, David de León. Buen día, bienvenido a BLM Noticias. Arranca este lunes. ¿Qué va a pasar con el clima, con las temperaturas esta semana? ¿Sigue el frío, David? Buen día, te escuchamos. Buenos días, Ricardo. Así es, vamos a tener estas condiciones de frío en el territorio nacional el resto de esta semana, ya condiciones de lluvia en algunos puntos al norte del territorio guatemalteco de lo que hemos tenido la tarde de ayer domingo. La velocidad del viento también se va a incrementar, tenemos que tener mucha precaución en carreteras, tomar en cuenta que puede darse el colapso de algunas vallas, inclusive problemas en techos de lámina. Esta condición podría mantenerse este lunes. Vientos hasta de 70 kilómetros por hora. Tenemos que tomar en cuenta también abrigarnos por las mismas condiciones de disminución en la temperatura, y esto causado por el acercamiento de este frente frío y luego las condiciones que se van a presentar en el resto de la semana. Quiere decir que vamos a tener siempre condiciones frías en horas de la mañana principalmente y en la noche, y la posibilidad de incremento en la temperatura al mediodía. Mientras tanto, recuerde, tenemos 17 centros que están funcionando como albergues a nivel nacional por esta condición de disminución de la temperatura, pero sí vamos a tener durante el resto de la semana condiciones siempre de frío en horas de la mañana principalmente, cuidar a los niños, adultos mayores, porque son los grupos más vulnerables a cualquier enfermedad broncorrespiratoria. Entonces, velocidad del viento que se está incrementando y luego condiciones de temperaturas mínimas también, principalmente en el occidente de Guatemala. Gracias, David de León, vocero de la CONRED. Completo el reporte esta mañana, entonces a tomarlo en cuenta. El frío puede continuar, de acuerdo a lo que nos acaba de informar. Eso sucederá entonces durante los próximos días. 5:57 minutos, saludamos al resto del equipo y seguimos analizando la realidad internacional y deportiva. ¿Cómo están? Se nos va enero. ¿Qué tal, Crista? Sí, buen día, Pedro. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana y casi inicio de mes. Casi inicio de mes, el mes del cariño, el mes de la amistad. No mucho cariño, no mucha amistad, porque sigue generando anticuerpos y recién lo comentamos en el tema internacional, esta decisión de Donald Trump. Hay mucho que comentar acerca de este tema y ampliando lo que ustedes decían, compañeros, tenemos que mencionar obviamente las repercusiones que causaba esta decisión de Donald Trump de firmar este acuerdo de 120 días, la concesión obviamente también de 90 días de las personas que obtienen una visa a 7 países de la mayoría origen musulmana. Vamos a mencionar estos países: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, y esto será hasta que se restablezcan nuevos mecanismos de vigilancia. En su defensa, Donald Trump decía que su política es similar a la que el presidente Barack Obama en el 2011 tomaba cuando prohibía los visados para refugiados de Irak durante 6 meses. Y dice que estos 7 países nombrados fueron los mismos que él está nombrando ahora. Obviamente tuvo repercusiones y, por ejemplo, gigantes de la tecnología como Google, como Apple, otras empresas importantes como Facebook y Twitter también daban sus comentarios acerca de, qué es lo que opinan y qué es lo que va a pasar con sus trabajadores. Por ejemplo, el gigante de Apple dice que no existiría esta empresa sin la inmigración. Google, por su parte, decía que al menos 187 de sus trabajadores podrían verse afectados, y de igual forma en Twitter y en Facebook con esta gran empresa que dicen es necesario y se pueden ver afectados sus trabajadores de manera directa. Así que además de las manifestaciones que muchos de los ciudadanos de Estados Unidos realizaban en Washington y en Nueva York,
también estas empresas grandes tomaban opinión y comentarios en este tema. Semana también importante para el presidente de Estados Unidos, que ya ha tomado contacto con varios de los, líderes a nivel mundial. Está buscando aliados, sobre todo muchas expectativas de la reunión que va a mantener con la líder del gobierno británico y este acercamiento que podrían tener las dos naciones ante la salida inminente del Reino Unido de la Unión Europea. 5 de la mañana con 59 minutos, tenemos que hablar del deporte y vaya fin de semana el que se vivía en torno al tenis, los seguidores de Roger Federer y los de Nadal también, porque tuvieron un excelente encuentro. La verdad que sí, fue el último minuto del juego fue el más intenso. Les tengo unas imágenes de ese momento tan especial que fue en Melbourne, Australia, donde pues Federer entonces gana y sí, Nadal pues se queda atrás justo, pues entonces en ese minuto antes de celebrar la victoria, pues Nadal pide el ojo de águila y Federer pues tuvo que esperar pues unos cuantos minutos a que la cámara confirmara esa jugada que sí le daba entonces la victoria para poder ganar este abierto de Australia. Ahora pues aparte de esto, pues Federer regresa al lugar que ya había ocupado durante 14 años, ahora ya está en el top 10 otra vez y también se convierte en el tenista pues de más edad en ganar un Grand Slam. Eso es lo que sucede. Entonces hay unas fotografías también bastante buenas donde justo pues Nadal está viendo cómo entonces Federer pues se besa ese trofeo, pero así es el deporte. Aparte también hablaremos un poco de la Max Todd y un poco también del fútbol internacional. Hasta aquí la información deportiva y a empezar una mañana ya la información. Así es, una de las carreras más tradicionales, la Max Todd, que se realizaba este fin de semana, también vamos a tenerla en un ratito nada más. Vamos a hablar de esos temas. Mientras tanto, ya tenemos Prensa Libre lista para compartir con todos ustedes los títulos. La portada. Prensa Libre presenta. Hablan de una crisis que se está generalizando en los tres poderes. La persecución penal pone en jaque a organismos. Diversos sectores urgen a renovar el modelo político en el país. Y seguimos hablando de la Max Todd. Vea usted la fotografía que resalta entonces Prensa Libre. Hulajuk y Villegas celebran entonces, eran quienes quedaban campeones de esta carrera. En el plano internacional, una francesa es la nueva Miss Universo y además crece el repudio contra Donald Trump. Tenemos que analizar el interior de Prensa Libre. Tenemos noticias que vamos a destacar a esta hora de la mañana y analizar detalles de la información nacional. La primera noticia tiene que ver con el ámbito del espectáculo. Nueva Miss Universo, señorita Francia, la más hermosa, representante de Colombia y de Haití, fueron las dos finalistas, parte de lo que ocurría anoche en Manila, Filipinas. Damos vuelta de página y vamos a seguir analizando la realidad nacional. Tres poderes en entredicho, distintos sectores coinciden en la necesidad de que haya cambio en el sistema político. Hablamos obviamente del judicial, el legislativo y el ejecutivo. Organismos del Estado afrontan entonces rezagos de crisis no resuelta. Y además, en otro tema importante, Morales hizo 27 aportes en el año 2016. Presidente ya no donará el 60% de su sueldo. Información oficial no revela el monto dado a los beneficiarios. Eso fue el tema más importante que analizamos esta mañana. 6:02 y nos vamos también a otras portadas. Crista García y las portadas internacionales. Nos trasladamos ahora hasta España. Queremos conocer los titulares de La Vanguardia que ponemos en su pantalla a continuación. Acompáñame junto con una taza de café para iniciar esta mañana con todas las noticias. Así dice el titular principal: la justicia bloquea la política de deportaciones de Trump. La suspensión temporal de la orden del presidente sume los aeropuertos en el caos. Los senadores, fiscales y también premios Nobel se movilizan contra este plan. Allí vemos una fotografía con las protestas en serie y de varias ciudades que, recibieron a muchos de los ciudadanos de Estados Unidos protestando en contra de este tema. Además, hablan de Colau compromete a su nuevo partido con el referéndum en temas nacionales y, por supuesto, destacan también noticias del deporte. Federer, campeón de leyenda ante un gran Nadal. Tenemos más noticias y otras portadas que vamos a estar repasando más adelante. Y comenzamos con la información del país. El presidente Jimmy Morales anunciaba que ya no donará parte de su salario por la situación actual en la que se encuentra. Destaquemos, desde que inició su gestión, realizaba una donación a obras benéficas del 60% de su sueldo. Además, se negó a tomar postura respecto al antejuicio en contra del diputado oficialista, que está señalado por pagar por asesinar a dos periodistas en el departamento de Suchitepeques. Esta fue una noticia que se daba a conocer justamente con alguna declaración del presidente de la República que generó mucho revuelo en redes sociales. Según una publicación en Facebook, el presidente Jimmy Morales suspenderá la donación del 60% de su salario debido a la situación actual, aunque el mandatario no aclaró si se debe a la situación que atraviesa su hijo y hermano, que están en prisión preventiva.
El anuncio generó críticas al presidente por ser uno de los gobernantes mejor pagados de Latinoamérica, cuando el salario mínimo no supera los 3,000 quetzales. Además, la presión hacia el presidente podría ser mayor, luego que ayer se negara a tomar una posición respecto al antejuicio en contra de un diputado de la bancada oficialista, sindicado en el asesinato de 2 periodistas. Usted hablaba que se debería... No vamos a dar declaraciones, señorita. Gracias. Presidente, ¿por qué sí se pide la renuncia de un diputado de FCN cuando fue un caso menor? Perdón, Y no se da ahorita con un diputado que está sindicado del delito de asesinato. Bueno, este es el tema entonces que estamos hablando esta mañana y como tuvo tanto impacto en redes sociales, la gente puede dar su comentario. Y Verónica. lo pueden hacer a través de nuestra pregunta del día. Pedro Chandiano está listo para hacerle la invitación. Así es, compañeros, las redes sociales desde ya están abiertas. Recuerden que estamos iniciando una semana más y por eso es importante siempre pues estar al tanto y las redes sociales de Guatavisión siempre abiertas para usted. En esta oportunidad tenemos la pregunta que es la siguiente y ya está en pantalla. Presidente Jimmy Morales no donará más el 60% de su salario por su situación actual. ¿Cree usted que es justificable o injustificable? Tiene usted estas dos opciones para que las conteste a través de nuestro Twitter, @Guatavisión_TV y @VivaLM_GTV. También le dejamos el hashtag o etiqueta para que lo utilice en estas horas de noticias, BLM Sueldo Jimmy. Así que esperamos entonces su opinión, esperamos que usted pues nos responda a esta pregunta porque queremos saber qué es lo que usted piensa al respecto de este tema. 5 minutos pasan ya de las 6 de la mañana y las redes sociales están entonces hasta las 8 de la mañana para que usted comparta con nosotros. Bueno, debemos recordar que el sueldo base del presidente de la República equivale a 49.950 quetzales, el sueldo base, obviamente. Así es. Y esto es lo que se tomaba en cuenta para este donativo del 60%. Del 60% que hizo hasta este momento, hasta que tomó entonces la decisión. 6:05 minutos, tenemos que hablar también de lo que sucede en las calles. Vamos rápidamente a las calles con Dalia Santos, que siempre está preparada para darnos a conocer, la responsable de la PMT de Villanueva, justamente para hablar de este tema y luego seguimos con las noticias. Gracias, Ricardo, gracias, Vero, y por supuesto que es importante conocer las condiciones del tránsito vehicular antes de salir de casa. Lunes complicado, sabemos que hay mayor circulación de tránsito en el inicio de semana y por supuesto la PMT de Villanueva ya está trasladando fotografías de lo que está sucediendo. Acá podemos observar que ya sobre la 48 calle Calzada Raúl Aguilar Batres se tiene fuerte carga vehicular. Vemos que en esta fotografía pues el tránsito ya se está compactando, vemos que hay un carril auxiliar específicamente donde en este momento pues también se señaliza para que este carril auxiliar pueda finalizar sobre lo que es la Reformita hacia el Trébol y zona 12. En este punto la movilidad es bastante aceptable, no hay complicaciones, se supervisó hacia el área del Trébol y se tiene totalmente libre el paso vehicular. Y también observamos otro panorama de tránsito, esto es específicamente en la salida del Mezquital Búcaro hacia el bulevar principal del Senma, donde convergen pues el tránsito de San Miguel Petapa, de Villanueva, también el tránsito vehicular de Villacanales, que en su momento podría transitar sobre el Puente de la Prosperidad. Acá observamos que ya la fila de vehículos está aproximándose hacia el bulevar principal del Senma, donde ya los agentes de PMT Villanueva mantienen pues esa supervisión y en unos minutos estarán gozando de carril reversible las personas que están en espera sobre este sector. La recomendación definitivamente es respetar su carril en una fila de espera para poder evitar algún hecho de tránsito y definitivamente una multa, ya que también está siendo supervisado el tránsito en ese sector. Este es el panorama de la Villalobos, observamos bastante carga vehicular. La PMT de Villanueva reporta que a la altura del kilómetro 16 se mantiene el tránsito vehicular en este sector. Observamos que estos son los carriles principales de la Villalobos, ascendiendo, que es el punto más complicado, derivado a la topografía del terreno. Tiende a quedarse muchas veces vehículos averiados, pero está totalmente libre el acceso. Hace algunos minutos han retirado un bus averiado y ya el reversible está habilitado. Observamos que aquí en carril contrario ya está habilitado este carril reversible, así que es importante que utilice sus luces bajas, sus luces de emergencia para circular en reversible. Este es el área hacia Ciudad Real. También tenemos en este momento la salida, donde observamos pues fuerte carga vehicular y también las condiciones del clima están afectando en ese sector. Hay neblina densa, así que por favor mucha precaución, recuerde guardar la distancia entre cada vehículo. Y por supuesto que vamos a observar también un panorama complicado en la salida de Boulevard El Frutal hacia la avenida Petapa, que es un acceso directo hacia la zona 12, donde ya se tiene pues habilitado el carril reversible. Estos reversibles duran 20 minutos y es importante pues que conozca también los horarios que a través de Viva la Mañana se estarán publicando para que usted pueda utilizar este doble sentido a la ciudad capital. Así que es el panorama vehicular. Continuamos con más noticias.
Gracias, Dalia Santos, quien tiene la actualización al momento, por supuesto, lo que ocurre con la información. Y seguimos, Verónica, con las noticias. Tenemos que hablar de uno de los temas más importantes definitivamente para la realidad nacional esta semana. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, que acudió a la comisión pesquisidora en donde argumentó que los señalamientos en su contra eran una persecución hacia su persona. Además, ella juró que nunca citó al juez Carlos Ruano ni tampoco lo presionó. Cabe destacar que en la reunión ella llamó la atención que se realizaron las mismas preguntas, por lo que diputados y la magistrada, tenían esta reunión. Ponga usted atención a lo que sucedía. La comisión pesquisidora que tiene a su cargo el antejuicio en contra de Blanca con los argumentos de la defensa de la magistrada. Así se evidenció durante la comparecencia de las partes. Los diputados Germán Velázquez y Eva Monte hicieron preguntas al Ministerio Público y a la CICIG. Casualmente, unos minutos después, esas mismas interrogantes fueron planteadas por Stalin, por lo que tanto la comisión pesquisidora y la señalada utilizaron el mismo discurso. ¿Dónde está ahorita el juez Ruano? Fíjese que tengo entendido que por motivos de seguridad él salió del país. ¿Dónde está ese juez? El juez, yo quisiera que ustedes, y se lo solicito, le pidan al Ministerio de Gobernación que les informe si él dice que él se fue del país. La grabación fue obtenida legalmente, ilegalmente, eso ustedes mejor lo saben que nosotros. Se siguió el procedimiento establecido por el Código Procesal Penal. Ese CD no es prueba, porque es una prueba obtenida ilegítimamente. A petición de Stalin, la pesquisidora pedirá información respecto a dónde se encuentra el juez Carlos Ruano, quien denunció a la magistrada. Al ser consultado sobre las coincidencias de las preguntas, esto dijeron. Es la misma pregunta que se hacen todos. Todo el mundo quiere saber dónde está el juez. Entonces, pero no solo eso, sino ¿cuál? También... El de la partida de nacimiento. Exacto. Por supuesto. Lo que pasa es que me dediqué a leer el expediente. Entonces hay muchas cosas que, y no solo lo digo yo, lo coincidía con otros diputados también. Eso pregúnteselos a ellos, no se lo puedo decir yo. Porque está ahí, porque no. Que justamente las cuestionantes que usted hace en su exposición también las hizo la diputada Eva Monte. Mire, yo no sé qué incuestionantes hicieron ellos. Por ejemplo, pero el paradero del juez. si por eso no, sí, es que eso sí me lo pregunto yo, ¿sabe qué? Yo digo, ¿y no será que los tienen secuestrado? La comisión pesquisidora sí cuestionó al Ministerio Público y a la CICIG sobre los señalamientos en contra de la magistrada, pero a Stalin no le preguntaron nada. La diputada Eva Monte aseguró que fue por el tiempo, aunque dejaron que Stalin hablara por más de hora y media, en donde alegó que todo se trataba de una persecución en su contra para desestabilizar a la Corte Suprema de Justicia. Yo sí quería preguntarle, sin embargo ya no pude porque... Tenía la oportunidad de pedir la palabra, ¿por qué no lo hizo? Porque voy apurada a traer a mi hijo. No, pero ese, o sea... Usted en este momento le llamaba más la atención a su hijo y no su trabajo como diputada. Claro que sí, pero al igual que ella, soy madre. La pesquisidora es la responsable de elaborar un informe circunstanciado y en base a ello el Pleno de Diputados debe decidir si Stalin enfrenta a la justicia por tráfico de influencias. 2 de los integrantes de la comisión apoyaron a Stalin cuando fue electa como magistrada. Pero recordemos que esta semana se debe pronunciar la comisión pesquisidora y en este mismo caso el Ministerio Público y la CICIG consideran que hay indicios suficientes para que la magistrada Blanca Stalin pierda la inmunidad y sea investigada por la justicia. Por su parte, diputados justamente de la comisión consideran que la grabación es legal y es la principal prueba en contra de la magistrada. De igual manera, Blanca Stalin aseguró que no va a renunciar al cargo y que está dispuesta a enfrentar a la justicia. Este miércoles, decisión que será dada a conocer por los integrantes de la comisión pesquisidora. ¿Retirarán o no la inmunidad a Blanca Stalin? ¿Dónde está ahorita el juez Ruano? Fíjese que tengo entendido que por motivos de seguridad él salió del país. Como él es juez y también goza de la prerrogativa de antejuicio, yo no puedo estar verificando, realizando persecución en qué lugar se encuentra. Si el señor Ruano, por medidas de seguridad, salió del país, tengo entendido que él dejó una nota, una carta o habló con alguien excusándose de por qué su vida corría peligro.
Pues esa es una situación que escapa del conocimiento del Ministerio Público, toda vez que él las licencias las tramita en la Corte Suprema de Justicia. No se trata de interceptación de comunicaciones telefónicas porque no estaban en el marco de la ley contra la delincuencia organizada. Lo que hizo el juzgador en ese caso fue documentar un posible hecho delictivo. Es de la misma forma como si yo recibiera de mi aparato telefónico un mensaje de que me están extorsionando y yo lo documento y presento a la fiscalía, documenté que me están extorsionando, de la misma manera funciona para cualquier tipo penal. Nosotros somos una comisión totalmente independiente y las opiniones de terceros creo que no son influyentes en lo que estamos haciendo. Estamos gente que estamos y queremos hacer nuestro trabajo tal y como corresponde. ¿Diputado, en algún momento han recibido alguna presión? De ningún lado y en ningún momento. ¿Ha pensado en todo esto renunciar o se va a seguir aferrando al cargo? Es que no estoy aferrada al cargo, es un cargo para el que me nombraron señorita, ¿verdad? O sea, usted... No, yo fui nombrada por el Congreso de la República para un cargo. Y el Congreso de la República es representante del pueblo, ¿verdad? Entonces será el Congreso de la República el que tenga que tomar las decisiones y posteriormente, pues, si me tienen que someter a un proceso, yo me someteré a la ley y ningún problema más. Muchas gracias, señor. No tengo dinero, pero si alguien me lo proporciona, yo le estaría muy agradecida que me invitaran a un viaje como que le hicieron al juez, ¿verdad? Bueno, y aprovechaba este tiempo Blanca Stalin de su reunión con la Comisión Pesquisidora, básicamente no para defenderse, sino para hablar contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, para denunciar algunas presiones, pero lo cierto es que este miércoles ya se debe tomar una decisión, al menos es el plazo que dieron a conocer cuando se conformaba esta comisión. Saludamos a Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Buen día, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, ya entramos en la cuenta regresiva entonces para parte o el inicio de la resolución de un caso y saber cuál será el destino legal de Blanca Stalin. ¿Cómo está la situación hasta el momento y qué podemos esperar esta semana? Buen día, lo escuchamos, Francisco. Buenos días, mucho gusto, gracias por la oportunidad. Pues ahora lo que esperamos es que la comisión pesquisidora finalice de realizar las diligencias que considera necesarias para realizar la labor que le fue encomendada. Francisco, la funcionaria cuestionó la legalidad de la grabación. Este es un elemento importante porque es una de las pruebas fundamentales. Ella asegura que hubo un montaje, básicamente. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque es una de las pruebas más contundentes en el caso. Bueno, en instantes retomamos la comunicación con Francisco Sandoval, quien está justamente hablando del tema luego de la reunión que mantenían con la Comisión Pesquisidora y hablando de este caso. Pero nos vamos rápidamente a las calles con nuestro compañero Julio León, que tiene información para nosotros. Julio, buen día. Ya volvemos entonces con el jefe de la Fiscalía. Adelante, Julio. Compañeros, muy buenos días, muchas gracias. Estamos ya ubicados nosotros aquí en el área de la calzada Aguilar Batres, a la altura de la 34 Avenida. El reporte tenía que ver con una gran cantidad de vehículos ingresando desde toda el área de Villanueva y efectivamente lo podemos comprobar a través de esta ruta. Como usted se puede dar cuenta, es una gran cantidad de vehículos la que ingresa desde este sector y esto vendría siendo desde el área de Santa Clara y el trébol que viene dando hacia la ciudad a partir de ese punto, encontrándose ya con la cuesta de Villalobos y luego con la salida del Búcaro, Sema y Mezquital, para tener en la ruta hacia el trébol una gran cantidad de vehículos. Además de eso tenemos información del ingreso a través de distintas rutas a la ciudad. Hablaríamos de la ruta interamericana, ya con una cola de vehículos a partir del kilómetro 20, el ingreso a través de carretera El Salvador a partir del kilómetro 23, esto sería incluso antes de la salida principal del área de Fraijanes hacia carretera El Salvador, en la continuidad con la ruta hacia el área de zona 15, al área del trébol de Vistahermosa en zona 15, al igual que la ruta del Atlántico, que por el momento también se encuentra sin ningún obstáculo. Sin embargo, la cantidad de vehículos afecta el ingreso a la ciudad para muchos guatemaltecos este lunes. Es la información que tenemos para ustedes, deseándoles un excelente día. Ya en unos minutos adelantaremos más información acerca del tránsito vehicular desde las calles. Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por la información y retomamos la comunicación telefónica con Francisco Sandoval. Gracias por recibir nuevamente nuestra llamada, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Hablamos justamente de esta cuenta regresiva para la Comisión Pesquisidora, pero le preguntaba al jefe de la Fiscalía Especial sobre esta grabación que es muy cuestionada por Blanca Stalin, asegurando que hubo un montaje, que esta grabación no es legal, y debemos decir, Francisco, que esta es una prueba contundente o quizá la más importante dentro de este proceso que está aportando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Qué decimos al respecto de la grabación? Primero, que es muy prematuro discutir en cuanto a la legalidad o no. Y de la legalidad, pues nosotros no la ponemos en ninguna tela de juicio, toda vez que consideramos que es la forma en que la víctima de la influencia pues documentó el hecho delictivo. Yo, en el momento en que comparecí ante la comisión pesquisidora, les explicaba que era como si yo estoy siendo víctima de una extorsión y por medio de mi teléfono documento un mensaje extorsivo, o como por ejemplo las cámaras graban el momento en que están asaltando a una persona. En ningún momento la persona que está siendo señalada podría indicar que se vulneró su intimidad, sino por el contrario, la herramienta que utiliza la víctima para documentar el hecho delictivo. Francisco, la magistrada denunciaba que existe un plan para desestabilizar la Corte Suprema de Justicia, que se trata y que ella ha sido tomada en cierta forma como un elemento justamente para este plan que estaría detrás de desprestigiar al organismo máximo de la justicia en el país. ¿Qué opinión le merece esta declaración? Pues yo lo que escuché en la grabación es de que ella citó a un juez, y que a un juez que iba a conocer de una situación de su hijo, pues le estaba indicando, sugiriendo una forma en que debiera de resolver. Eso es lo que yo escuché de la grabación. Ahora bien, si ella tiene algún problema de índole político con alguien, esa ya es una situación totalmente distinta. Debemos de recordar de que en la comisión pesquisidora, según lo que estipula la propia ley en materia de antejuicio, lo que debe de constatar es únicamente la existencia del hecho, no formar juicio de valor en cuanto a que si la conducta es o no ilícita. Eso es lo que corresponde a la comisión pesquisidora, y sobre eso pues debe de basar su función, esperando que de esa forma desempeñen su función. Bueno, como usted bien lo dice, ella señalaba a su homóloga, María Eugenia Morales, de amenazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Usted bien lo dice. ¿Y cómo califica su presentación frente a la Comisión Pesquisidora? Porque, como decimos, estamos a 2 días de que se haga a conocer la resolución de la misma. Bueno, la presentación de ella, pues ella tomó en cuenta los elementos que consideró fundamentales para su defensa. Cuando tenga la oportunidad de escuchar en forma completa el audio de cuáles fueron los elementos que ella presentó ante la comisión, me podré formar de una percepción completa de la forma en que ella hizo valer su derecho de defensa. No obstante, preliminarmente le quiero comentar de que se habla de persecución política, se habla de una serie de situaciones, inclusive comparando el trabajo que hace la Fiscalía con trabajo de grupos de cierta tendencia política. Y le quiero comentar que en mi caso no pertenezco ni a ningún partido político, soy un servidor público y únicamente presenté una denuncia porque o recibí una denuncia en relación a un posible hecho delictivo, es lo único. La magistrada señala que ella no conoce a Santizo en esta denuncia, donde se consigna justamente que Carla Santizo, una de las asistentes de Stalin, invitó al juez a su despacho. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, es lo que indica el juez. Además, la Corte Suprema de Justicia efectivamente informó de que sí trabaja una persona de ese apellido. Las personas que laboran en la Corte Suprema de Justicia. Entonces es una situación concreta y que existe. Ahora, en aras del derecho de defensa, pues todo mundo somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, y en el ejercicio de ese derecho pues yo puedo manifestar cualquier situación. En el presente caso lo que sí es tangible es que es la voz de ella, se escucha perfectamente, en donde ella misma le indica al juzgador de que lo quería conocer. Es del propio contexto de la grabación,
se puede establecer que se encuentran en el despacho de la magistrada y por otra parte el juez conformaba parte de un tribunal que conocería una situación del hijo y efectivamente la reunión se da un día antes de que se conociera una audiencia de revisión de medida de coerción. Muchísimas gracias, Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Siempre recibe nuestras telefónicas para darnos algunos puntos importantes sobre un tema que indudablemente es de vital importancia. Esta semana se conoce la resolución de la Comisión Pesquisidora. En otros temas, les cuento que los bomberos de Misco reportan un incidente armado en la cuchilla Lodebrand. Misco ha dejado un hombre con heridas de bala en la cabeza, el cual fue trasladado por las unidades de socorro al ICSA. Al momento, las autoridades permanecen en el área y nos vamos a las calles con Alberto Cardona. Verónica. Está listo ya sobre la calzada Roosevelt para informarnos la situación que se está viviendo a esa hora de la mañana. Alberto, muy buenos días. Vamos contigo. Adelante, Alberto. Buen día, compañeros. Importante información para usted, amigo piloto que tiene previsto circular por distintas vías. Se está registrando congestionamiento vehicular en el sector de la calzada San Juan, anillo periférico y también en el área de Villanueva. El dato que nos han proporcionado las fuerzas de seguridad destaca que este congestionamiento se debe a 3 ataques armados que se han registrado en menos de una hora, cobrando la vida de 2 personas. Una persona más ha sido trasladada de urgencia de la colonia Lodebrand hacia el sector de el IX 719. Es importante comentar que este congestionamiento pues se está registrando también por el traslado de algunas autopatrullas de la Policía Nacional Civil y también de los representantes del Ministerio Público en estos 3 hechos armados que se han registrado en la colonia Lodebrand, también en el sector de La Joyita y en el sector de Villanueva. Estos han sido datos importantes que usted tiene que tomar en cuenta a esta hora de la mañana sobre el congestionamiento vehicular que se está registrando a esta hora del día. Con las imágenes del tráfico vehicular acá en la zona 11, imágenes de Noé Morales, yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo. Buenos días. Sí, Alberto, muchísimas gracias por esta información. En unos momentos nos enlazamos nuevamente contigo para seguir conociendo lo que sucede en las calles. 6:25, tenemos que continuar con la información nacional. Diputados del Congreso de la República se han mostrado indignados por la presunta responsabilidad del diputado Julio Juárez en el asesinato de 2 periodistas. Además, están pidiendo ya su renuncia. Por su parte, el presidente del Congreso está evitando el pronunciarse y asegura que no se conoce el contenido del antejuicio. Un ambiente de hermetismo se vive en el Congreso de la República un día después de que fuera planteada la solicitud de antejuicio en contra del diputado Julio Juárez. Algunos diputados se mostraron sorprendidos luego de que se enteraran de que el señalamiento que se le hace es por ser el autor intelectual de un homicidio. Consideran que este tipo de señalamientos genera un desgaste grande al Congreso de la República. Otro de los factores por el cual se mostraron sorprendidos fue por las declaraciones del jefe de bancada de FCN, Javier Hernández, quien consideró que este antejuicio es únicamente una presión que se ejerce sobre la bancada, pues ellos presiden la comisión pesquisidora que lleva la solicitud de antejuicio en contra de la magistrada Blanca Stalin. El presidente del Congreso, por su parte, consideró que este es un tema únicamente judicial y que no le compete al Congreso fijar una postura, por lo que se abstuvo de emitir una opinión. Consideró que únicamente se debe respetar el proceso de la ley de antejuicios. Bueno, seguimos con la información. El presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera han evitado emitir comentarios sobre las declaraciones del jefe de la bancada del partido oficial, quien atribuyó a presiones del caso al diputado vinculado con el asesinato de 2 periodistas. Esto ha generado también algunos comentarios y veamos parte de este reporte. Presidente, disculpe, ¿qué opina del antejuicio del diputado Julio Juárez? Bueno, hay que dar procesos a las investigaciones y que eso sea nuestro amparo. Presidente, disculpe que le insista. Presidente, disculpe, usted hablaba que se debería... No vamos a dar declaraciones, señorita, gracias. Presidente, ¿por qué sí se pide la renuncia de un diputado de FCN cuando fue un caso menor? Perdón, gracias. Y no se da ahorita con un diputado que está sindicado del delito de asesinato. Cada quien somos responsables de lo que decimos. No podría yo juzgar lo que dijo el diputado Javier Hernández y creo que uno es inocente hasta que no le demuestre lo contrario. Y ese es proceso jurídico
Ojalá que la ley sea pronta y que pueda establecerse quién es el responsable de este hecho tan lamentable para el país. Y es triste que regresemos a las épocas pasadas en donde la violencia política se incrementaba con el afán de perseguir una posición. Continuamos con las noticias. El Congreso de la República gastará más de 7 millones por mantener 16 comisiones extraordinarias creadas por la Alianza del Oficialismo. Las organizaciones y diputados criticaron, por supuesto, estas salas de trabajo, no solo por su función, sino por quienes estarán al frente de ellas. Conozcamos entonces a continuación cómo es que están integradas las mismas y lo que opinan algunos analistas al respecto. En este momento se cierra la votación. En 2016, los diputados aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Congreso. En esas modificaciones se eliminaron algunas comisiones de trabajo bajo el argumento que no eran necesarias. Poco tiempo duró esa idea, porque en la primera sesión ordinaria de enero, los diputados de FCN Nación, Movimiento Reformador, Todos, Alianza Ciudadana y Líder se repartieron 16 comisiones extraordinarias, creadas sin mayor discusión ni análisis. Como si se tratara de obtener un premio, los diputados festejaron dentro del hemiciclo. Claro que no es una medalla o galardón, pero sí representa una ganancia para estos congresistas, aunque no para los guatemaltecos. ¿Qué ganan los diputados con comisiones extraordinarias? Estas comisiones favorecen a diputados con una caja chica de 3,000 quetzales mensuales, personal extra, una oficina y el poder para citar funcionarios, que algunos califican sería un chantaje para presionar por plazas y proyectos. ¿Qué ganan los guatemaltecos con estas comisiones? Los guatemaltecos no ganan nada, solo que los recursos públicos sean desperdiciados, como si no hubiesen otras prioridades que de verdad ayuden a las personas a tener una mejor vida. La principal preocupación de diversas organizaciones civiles es que durante 2016, al menos 18 comisiones entre ordinarias y extraordinarias no emitieron ni un solo dictamen, lo que representó un gasto innecesario para el Congreso. Se recibieron 205 iniciativas de ley, de las cuales solo 50 tuvieron algún dictamen, y entre de esas 50 no necesariamente fueron de las 205 que ingresaron, porque se conocieron hasta el 2012. Eso se suma para el porqué de las 16 comisiones extraordinarias si no están trabajando. Sin olvidar que muchas de ellas duplican funciones, por ejemplo, la Comisión Extraordinaria de Puertos Aeropuertos, la Comisión Extraordinaria de Tecnología e Información, la Comisión Extraordinaria de Contrataciones e Infraestructura General Vial, las cuales podrían ser abordadas por la Comisión de Comunicaciones. También la Comisión Extraordinaria de Fideicomisos y Subsidios, la Comisión Extraordinaria de Competitividad e Inversión Extranjera, la Comisión de Inversión Pública Privada, que podrían ser conocidas por la Comisión de Finanzas y Economía. No todos los diputados están de acuerdo con las comisiones. No servirán en nada. Si tuviera que crearse una comisión extraordinaria, tendría que estar seriamente sustentada con argumentos de mucho peso y validez que efectivamente establezcan la necesidad de crear una comisión. Otra de las preocupaciones de la creación de estas comisiones es por las personas que las presiden, entre estos, congresistas con procesos legales. Por ejemplo, Rudy Pereira de FCN Nación sin inmunidad, Julio Juárez también de FCN Nación sin inmunidad, Ferdi Elías FCN Nación sin inmunidad, Laura Franco de FCN Nación sin inmunidad, y Roberto Kessler de Todos con antejuicio. Sofía Hernández de Leavac y Estuardo Galdames también recibieron una comisión extraordinaria. Eso no deja de verse mal desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Porque vemos con gran preocupación que las comisiones fueron administradas nuevamente bajo la mesa, como siempre. De acuerdo con los mismos congresistas, estos nombramientos solo demuestran que las comisiones se crearon para beneficiar a diputados cuestionados. Es una vergüenza que se utilice nuevamente el mecanismo de las comisiones para pagar favores, para pagar votaciones en el Pleno del Congreso. Es lamentable que a diputados tránsfugas se les premie con presidencias de comisión.
A FCN Nación parece no importarle los señalamientos y a pesar del costo político mantendrán la alianza para no desvanecer las comisiones. No fue para premiar a diputados. ¿No es un pago de favores? Tampoco es un pago de favores. Y no creo que por perder la inmunidad o los derechos de la inmunidad te vayan a premiar con una comisión. Eso no es así. Y no sé cuánto es muchos. En este año, la creación de estas comisiones extraordinarias tendrá un gasto total de 7.680.000 quetzales. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar. Todos los años, la mayoría de partidos políticos realizan estas prácticas y olvidan que llegaron al Congreso a representar a los guatemaltecos y no a beneficiarse a costillas del pueblo. 6:34 tenemos información de última hora que queremos compartir con todos ustedes sobre diferentes operativos y allanamientos que se han estado llevando a cabo desde tempranas horas de este día. La Fiscalía contra la Corrupción está realizando específicamente 2 allanamientos para capturar a Manfredo Vinicio Pacheco, consuegra, ex segundo viceministro del Ministerio de Gobernación, asimismo a Walter René Vázquez Cerón, exdirector general de la Policía Nacional Civil, por actos de corrupción. De acuerdo a las investigaciones, se estableció que cometieron ilegalidades en el arrendamiento de vehículos blindados para el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario en los años 2014 y 2015. Por este caso también será notificado para rendir primera declaración el exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla. Operativos entonces en búsqueda de exfuncionarios de seguridad. 6:35, continuamos con la información y tenemos que recorrer los departamentos. Vamos al interior de nuestro país para conocer sus titulares esta mañana y precisamente colocamos también la portada departamental de Prensa Libre. El 50% de los habitantes residen en Estados Unidos. Migración afecta a San Antonio Zacatepeques. Unos 11,000 vecinos buscan el sueño americano. Humberto Cardona habla con el corazón partido, pues debido a la pobreza sus 3 hijos migraron hace varios años a Estados Unidos. Sin embargo, asegura que el sacrificio le ha permitido vivir mejor gracias a la ayuda económica que ellos le envían. Noticia completa que puede encontrar en Prensa Libre. Y en Huehuetenango, líderes de al menos 23 comunidades de San Mateo y Ixtatán solicitaron al gobernador y distintas autoridades el establecimiento de un estado de sitio en la región nórdica del municipio. Esto después del conflicto solicitado hace pocos días que dejó como resultado una persona fallecida. ¿Qué es lo que pedimos, señores? Estado de sitio. Ellos son la otra cara de la moneda, los líderes comunitarios que están a favor del proyecto hidroeléctrico de Ixquisis y que ven en el mismo un desarrollo para sus comunidades. Hoy plantearon sus peticiones ante el gobernador y diversas autoridades, de las que destaca la solicitud de establecer un estado de sitio en la región. Pedimos el estado de sitio para despistolizar y desarmar a estos delincuentes que operan en esa zona. Toda la población se levantó para pedir un estado de sitio, ya que solo de esa forma creo que sí se va a respetar a las autoridades. Pido a las autoridades de diferentes instancias a que nos haga el favor de hacer un estadio de sitio lo más pronto posible, antes de que haya más muerte. Dicen sentirse amenazados por el que ellos llaman el grupo opositor y tienen temor incluso de hablar ante las cámaras. Hasta ahorita nos da pena aquí lo que están haciendo los señores de la Cámara, porque nos van a ver. Al rato van a caer llamadas, estos son los que fueron a hablar. ¿Así es o no? Manifiestan que el alcalde también está siendo perseguido, razón por la cual la municipalidad se mantiene cerrada. Ellos pidieron autorización para trasladar al jefe edil temporalmente hacia una aldea y también solicitaron el apoyo para crear un nuevo municipio. Nosotros queremos independizarnos de San Mateo y Ixtatán para que haya la creación de un nuevo municipio y así poder tener una vida garantizada y crear ciertos desarrollos de proyectos en nuestras comunidades. Asimismo, piden que se establezca una mesa de diálogo y negociación que permita terminar con el conflicto. Señor gobernador, intermedie el asunto, por favor, que lleguemos a un diálogo, que lleguemos a una plática, para que así vamos a resolver nuestros problemas. Al final de la reunión, los pobladores pidieron que las negociaciones se hagan con gente de la misma zona y que no intervengan de otros municipios.
Tenemos que seguir haciendo este recorrido por los departamentos, pero es momento de pintarlo de otro color y con las imágenes que ustedes nos envían a través del correo electrónico. En este caso, se hace presente Mario Castellanos Rodríguez, quien nos envía unas fotografías donde se puede observar vistas del atardecer desde Huehuetenango, el departamento ubicado en el occidente. También se hace presente a través de estas imágenes y cómo podemos nosotros apreciar los rinconcitos de nuestro país. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías, amaneceres, atardeceres, paisajes, todo aquello que a usted lo hace sentir orgulloso como guatemalteco para que nosotros podamos presentarlo en este segmento. Envíelo a través del correo electrónico. Hoy celebramos guatevisión@gmail.com y de esa manera le podemos mostrar entonces al mundo lo hermoso de nuestro país. 6 de la mañana con 39 minutos, continuamos con más. Y antes de la pausa lo estamos invitando a que usted participe a través de redes sociales. Esto fue lo que generó, bueno, algunas reacciones y comentarios. Esta decisión del presidente dando las explicaciones de que no seguirá con este aporte del 60% de su sueldo base a distintas instituciones como lo había hecho hasta ahora. Esas eran las declaraciones entonces que daba él a finalizar la semana pasada y por supuesto que ha tenido diferentes reacciones y queremos saber qué es lo que opinan los guatemaltecos. La pregunta está ahí, Pedro, para que la gente pueda participar. Así es, Ricardo, la pregunta desde muy temprano pues ya está para ustedes, para que usted nada más la responda y también pues importante saber su opinión a través de las redes sociales. Les recuerdo, @Guatevisión_TV y @VivaLM_GTV. Bueno, como usted ve, pues ya tenemos entonces pues algunos datos importantes donde usted pues ya puede ver su opinión, ya se puede reflejar algo sobre este tema. La pregunta era la siguiente: el presidente Jimmy Morales no donará más del 60% de su salario por su situación actual. ¿Cree usted que es justificable o injustificable? Ya vemos entonces en pantalla que un 73% de nuestros televidentes pues piensa que es justificable y un 27% piensa pues lo contrario. Eso es lo que tenemos hasta el momento, siendo las 6:40 de la mañana, y acuérdese también que tenemos nuestro hashtag para que usted pues nos deje siempre su comentario y los compañeros pues lo puedan comentar. Luego de la pausa hablamos de este tema, la lucha contra la desnutrición en nuestro país. Es el tema central que hoy nos convoca, entre otras tantas cosas que tenemos que abordar. Las noticias internacionales, por ejemplo, quédese con nosotros, pausa y regresamos con más. Al regresar hay otras noticias. Defensores de migrantes logran primera batalla frente a Trump. Luego de una semana como presidente de Estados Unidos, Donald Trump habla por teléfono con varios líderes mundiales. La señorita Francia. Francia gana el Miss Universo. En instantes, los detalles de la coronación de la mujer más hermosa, que fue ayer coronada como la nueva representante de la belleza a nivel mundial. Miss Francia es la nueva Miss Universo. La corona queda en Europa.